Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a esta parte de la sesión 3 del curso SAP MM. Bueno, vamos a desarrollar la práctica número 1, en la que tenemos como encargo, como trabajo, la creación y actualización de los registros de los maestros de materiales, ¿no? Registros maestros de materiales. El registro maestro de materiales, como ya había comentado anteriormente, no es más que una base de datos donde nosotros almacenamos, ¿no?, todos los materiales con los cuales, digamos, eh, tenemos generalmente necesidad de uso, ¿no? Eh, y en tal caso es importante para nosotros manejar información respecto a esos materiales. ¿Listo? Y como en el manejo de base de datos se almacena una única vez, justamente la ventaja es en ese sentido, ¿no? En que al registrar un material una única vez, podemos utilizarlo luego en diferentes momentos, diferentes áreas pueden usar ese mismo material, esos mismos registros, sin necesidad de volver a registrar en la base de datos, ¿no? Entonces, una vez registrada en la base de datos, yo la puedo usar, la puedo modificar, la puedo cambiar, puedo hacer pedidos a partir de ese registro de materiales, ¿ya? Entonces es importantísimo por eso el registro del maestro de materiales, ¿no? Lo mismo que el proveedor, el maestro de proveedores, ¿no? Pero ahora estamos en el maestro de materiales. Entonces, luego en la tarea nos dice actualización de los datos maestro de material. La actualización es como creación. Se necesita un tipo especial de faro, o sea, un producto, un material, ¿no? Para un modelo de motocicleta. Este faro lo aprovisionan externamente, es decir, que algún proveedor nos lo vende, ¿no? Después de consultar a otros departamentos implicados, se crea un registro de materiales, ¿no? Justamente dice de materia prima. O sea, esta es una materia prima que vamos a utilizar para nuestros procesos, ¿no? Está bien. Y se dice que además el material se tiene que utilizar en el centro MIL, ¿no? Ya ustedes saben qué cosa es el centro MIL, ¿no es cierto? Primero es el mandante, luego está el centro, ¿cierto? Entonces, eso ya lo tenemos bastante claro. Y si por A o B no está claro, por favor, revisen los materiales proporcionados en su momento, porque eso ya lo habíamos visto, ¿no? Es decir, primero está el mandante, como decíamos, o sea, es la unidad organizacional más alta, y luego está la sociedad, ¿no? Es decir, el negocio, ¿cierto? Una organización puede tener varias sociedades, y dentro de estos negocios también están los centros, justamente, ¿no? Entonces aquí están los centros. En este caso es como una sucursal, ¿no? Como si fuese una sucursal. Bueno, centro 1000, ya está perfecto. Luego ya en la creación del registro de materiales, ¿no? Me dice, crea un nuevo registro de materiales con el número TM600F numeral. Ya habíamos acordado que este numeral reemplaza el número, los dos primeros números que se les ha asignado a ustedes, ¿no? A cada usuario, a cada alumno se le ha asignado los 3 números. Y este numeral representa los dos primeros números. Entonces vayamos por partes. Empezamos a crear el registro maestro de materiales. A ver, tengo que compartirles ahora mi pantalla de el SAP. Avísenme si la notan, creo que sí. Y la transacción para hacer el registro de materiales, ¿cuál es? MM01, ¿cierto? Pues bueno, creo que ya todos ahí no tendrían que haber tenido ningún problema. Aquí se escribe el material, ¿no? Según la práctica me dice que ponga T-M600, voy a poner así, T. Si les ha ido apareciendo errores, está muy bien, diríamos. Está excelente que les vaya apareciendo errores porque eso nos va a ayudar a, digamos, a nuestro aprendizaje, ¿no? Entonces, este M600F, en mi caso sería 99, porque ya reitero que yo tengo el 99. No sé si es que ya lo hice antes, pero a ver, vamos a ver ya. Luego dice, el ramo. Seleccione el ramo construcción mecánica o ingeniería mecánica, ¿no? Entonces, a ver, en ramo elijo construcción mecánica. Aquí lo tenemos. En tipo de material, bueno, yo estoy viendo mi archivo y está en tipo de material, materia prima. Entonces, en tipo de material busco materia prima. ¿Sí? Materia prima. How es mercadería.
Materia prima, row, materia prima, ya lo encontré. Y nada más, con eso es suficiente porque luego me dice que debo crear información para las vistas, pero eso es en la siguiente parte. O sea, una vez que lleno esto, pongo Enter nada más y debo elegir las vistas. O sea, ¿qué vistas quiero registrar información? ¿Ya? Cada área, ¿no? Digamos que finanzas, contabilidad, si fuera el caso, recursos humanos probablemente, producción, podría llenar información en cada una de las vistas, digamos, que aquí se muestran, ¿ya? Por eso yo les dije que en el fin de semana practiquen y llenen, digamos, toda la información que ustedes considerarían para cada vista, ¿no? Pero en la práctica nos dice que solamente llenemos datos para las siguientes vistas, justamente datos básicos 1, compras, aquí está compras, texto pedido de compras, aquí está, texto pedido de compras, y datos de centro generales, almacenamiento 1. Datos generales, centro, almacenamiento 1, es este de acá. ¿Listo? Solamente para esos 4, ¿sí? 1, 2, 3, 4, me pide el registro, ¿no? Podría llenar más, pero me está pidiendo en la práctica solo esos 4. Entonces pongo Enter. ¿Para qué centro voy a llenar? No siempre es para el centro 1000, pero generalmente es para el centro 1000. Y en este ejemplo, justamente, nos habla también del centro 1000. Entonces ponemos el centro 1000. Podría poner otro, y en las prácticas me podrían pedir el centro 2000, por ejemplo. Y bueno, entonces aquí elijo el centro que corresponde, ¿no? Por el ejemplo centro 1000. Almacén 001. 0001. ¿Sí? Ya también está bastante claro que no es el único almacén, sino que puedo tener otros almacenes. ¿Ya? Bien, entonces luego pongo Enter. Y debo de comenzar a llenar los datos para cada una de las vistas que he seleccionado. Cuando yo ponga Enter, esta parte superior va a ir navegando por las ventanitas, si se quiere decir así, que yo he elegido, las vistas que he seleccionado. ¿Estamos? Bueno, entonces estoy en datos básicos 1. En la misma práctica me dice que qué cosa debo indicar para la vista datos básicos 1. Y ahí me dice, ¿no? La descripción breve del material es faro muy brillante, AQP, numeral, numeral, y ese numeral, numeral se corresponde al número que cada uno tiene, ¿no? Bueno, aquí es posible usar el copiar y pegar, así es que no lo voy a escribir y voy a copiar y pegar. O si desean, lo escriben, bueno, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, faro muy brillante, AQP, en mi caso, 99. En sus casos particulares, su propio número, ¿sí? ¿Qué más dice? Ahí en la misma hoja, no sé si es que sea necesario mostrarlo, no creo. La unidad de medida base empleada para el faro es la unidad. Entonces, unidad de medida base, aquí pongo la unidad. Si es que no conozco el código, con este MashCode que está al costadito, lo busco. Es decir, busco el código que corresponda a unidad. Lo busco en la lista, o si no, con estos binoculares, escribo, ¿no? Unidad. Vamos a ver si es cierto. Bueno, me pasó a unidades, pero bueno, por ahí debe estar unidad. Lo voy a buscar así nomás, si no. Aquí está, UE o UN. Hay dos formas, ¿no? O bien UE o bien UN. Bueno, lo voy a hacer UN, de unidad. Ya está. ¿Qué más me decía en la hoja? El faro se asigna al grupo de artículos 003. Grupo de artículos 003. O bien lo escribo directamente, o bien lo busco en la lista. Una de dos, ¿ya? Entonces, 003, según esto, sería bombillas, ¿no? Marco bombillas y lo selecciono. ¿Sí? O caso contrario, lo escribo directamente. Como ya me dio el número, no hay problema. El peso bruto es 4 y el peso neto es 3.8, ¿no? Dimensiones, peso bruto, 4. Por cierto, aquí kilogramos, igual, ¿no? O bien lo escribo directamente, o bien lo busco en la lista. Peso neto, 3.8, 3,8. Entonces, aparentemente hasta ahí es suficiente, es lo que me indica la práctica. Bueno, además dice, puesto que se usa el faro en países germánicos, se debe actualizar la descripción del material
también en alemán y con este código, ¿no? Igual lo voy a copiar. Y ahí me da un consejo incluso, ¿no? Se puede introducir descripciones breves, seleccione datos adicionales. ¿Dónde está eso? Bueno, aquí está, miren, datos adicionales. Le doy clic allí. Aquí está el texto breve en español, ¿no? Y aquí debo de ponerle en Alemania. Entonces, me ubico ahí en idioma, le doy clic al match code, que está al costadito, y busco Alemania. Aquí está, alemán, DE. Entonces, pongo OK, y luego escribo el texto en alemán. Para hacerme las cosas más sencillas, yo simplemente lo estoy copiando y pegando. Pero sí le cambio el numerito, ¿no? Luego regreso a datos principales. Ya llené todo lo que me dice en la práctica. Luego pongo Enter. Si ustedes observan, me he pasado a la pestañita Compras, porque esa es la segunda pestañita que habíamos elegido al inicio, ¿sí o no? Compras. Y me dice en la guía, el grupo de compras T, numeral, es responsable del aprovisionamiento del faro. Ahora, si ustedes tienen aún duda de qué cosa es el grupo de compras, bueno, reitero que tendrían que, en tal caso, o bien recurrir a las diapositivas que se les ha compartido, o bien al video, ¿no? En resumen, el grupo de compras es un conjunto de personas o una organización que se encarga de hacer las compras, ¿no? Entonces, el grupo de compras, en el ejemplo, nos dice que es el T, no, en mi caso sería el 99, T99. Cada uno de ustedes tiene su propio número, entonces ustedes trabajan con su propio número, ¿ya? ¿Qué más me dice en compras? El tiempo de tratamiento de la entrada de mercancías de un día, las cartas de aviso con reclamación con respecto a las mercaderías, se enviarán en otros 10, 20, 30 días tras la fecha de vencimiento. Bueno, a ver, esa parte, cartas de reclamación, ya, debe ser acá. Primera reclamación, segunda reclamación, tercera reclamación. Veamos, si no sabemos el código, entonces aquí no vamos a ponerle el match code, ¿no? Entonces aquí están, miren, la clasificación, ¿no? 10, 20, 30, primera reclamación 10, segunda reclamación 20, tercera reclamación 30, es la que corresponde, ¿no? Si por ave nos dijesen, todos son lo mismo, creo. Bueno, aquí va a depender mucho de cómo se haya registrado, ¿no? Aquí podrían haber más opciones, ¿ya? Pero creo que la primera es suficiente, la número 1. Entonces, marco la número 1, Enter. Ya está, 10, 20, 30, ¿ya? Ahora, vamos con los errores. No sé si notan mi pantallita en el error, porque siempre el problema es que el zoom lo anula un poquito. Pero en la parte inferior aparecen los errores. Cuando está de rojo es un error, digamos, por así decirlo, fatal, ¿no? Si es que está en amarillo es un mensaje, ¿no? Por ejemplo, acá me sale un mensaje amarillo que dice, verifique los datos de clave de valores de compra. Entonces, bueno, yo puedo decir, bueno, lo voy a verificar y está correcto, ¿no? No hay problema. Entonces pongo Enter otra vez. Al poner Enter otra vez, ya he pasado a la siguiente fichita, miren. Texto pedido de compras. Estoy en la siguiente fichita. Texto pedido de compras. ¿Qué me decía en la práctica? El texto pedido es el siguiente. Lo voy a copiar nada más para no escribirlo, ¿no? Pero me decía algo así como el material suministrado debe cumplir nuestra especificación técnica número tanto, ¿no? Se lo he copiado y pegado o lo escriben, ¿no? Ya depende de cada uno. También puede introducirles el texto en alemán, ¿no? Si es que fuese necesario, ¿no? Bueno, no sé si es que sea necesario continuar con lo del alemán. Por ahora lo vamos a dejar así nomás, ¿ya? Le pongo para agilizar. Enter. Ya nos dice que se graba automáticamente. Vacío en idioma español. No sé si podemos crear más texto. Hasta ahí estamos bien. Pongo Enter. ¿Ya? Por si acaso me he ubicado en el título y le he puesto Enter para pasar a la siguiente fichita. Estoy en datos generales de almacenamiento. En datos generales de almacenamiento, según la práctica, me dice que el faro se deposita o se almacena justamente
en el almacén 001 en la ubicación BL01. A ver, ¿dónde estamos? Ahí, ubicación BL01, BL-01, vamos a ver si es correcto. Ya está en el almacén 001, porque eso lo elegimos al principio. Enter nomás. Y como solo hemos pedido 4 vistas, entonces ya me dice que se va a finalizar el tratamiento. ¿Desea guardar? Sí. Y en la parte inferior, a ustedes debería aparecerles, bueno, a todos, ¿no? Se crea el material de guión M600 F99, ¿no? Se ha creado ese material. ¿Cuánto tiempo nos ha tomado hacer esto? Ya, exagerando, 15 minutos. Allá, acá está. Entonces, miren, ¿ven? Solamente hemos hecho el F99, el que acabo de hacer, y el 23, que entiendo que es Kevin. ¿Los demás? ¿Qué problemas tienen los demás? Elsie, Martín, Miguel. Profesor, en mi caso justo, bueno, por el problema que tuve la vez pasada, justo estaba viendo los videos de la clase pasada Ya, y recién estaba entendiendo el problema, pero ya lo voy a crear para mañana. correcto, Martín. Sí, es importante, si es que por A o B perdemos la sesión, revisar los videos, ¿sí? Además, recién te han pegado tu clave, ¿no? Bueno, entonces es entendible. Es entendible. Igual, no se desanimen, que esto realmente no es difícil, solo es cuestión de práctica nada más, e ir entendiendo las transacciones y lo que nos va solicitando y leyendo los mensajes. A ver, luego dice, bueno, ya nos decía que grabemos el registro, ya se grabó. La parte 2, visualizar el material. Visualiza el registro maestro de materiales. Entonces, para visualizar, ¿qué transacción usamos? Para visualizar. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? MM03. Ajá. MM03. Eso es para visualizar, correcto. Entonces acá miren, vamos a ver TMF, vamos a poner Enter, no, tengo que poner el F99. Bueno, cada uno pone su propio, ¿no? Su propio material. Entonces ya he puesto acá el 99, que es el mío. Y en la pregunta creo que decía, ¿qué vistas se proponen para la visualización? Las vistas son estas, ¿no? ¿Qué vistas se proponen? Se proponen datos básicos 1, datos básicos 2, compras, comercio exterior, texto, pedido de compras, datos generales de almacenamiento, stock de centro, stock de almacén. Todas esas vistas se proponen para visualización. Entonces, uno tiene que elegir, es decir, nosotros tenemos que elegir las vistas que quisiéramos mostrar, ¿no? Entonces, en tal caso, solamente voy a mostrar datos básicos 1 y compras nada más, ¿ya? Pero si quieren, pueden mostrar todas, ¿no? Entonces pongo esas dos, pongo Enter, que es centro, 1000, Enter. Y aquí está. Como ya habíamos dicho, estamos en digamos, en un formulario de visualización. Solo me permite visualizar. No puedo hacer ningún cambio aquí. Ya, por más que quiera, no puedo hacer. Está en gris, ya ustedes conocen ese modelo, ¿no? Entonces ya reviso, pongo Enter, me paso a compras, lo visualizo, pongo Enter y ya termino, ¿no? La visualización. ¿Desea abandonar? Sí. ¿Ya está? Eso era lo único que tienen que hacer en la número 2, ¿no? Visualizar. ¿Y qué vistas se proponen? En tal caso aquí escribir las vistas o si no hacer, bueno, en la práctica hacer un pantallazo, no sé si quiere. La parte 3 dice, ampliar el registro maestro de materiales añadiendo datos contables. Luego dice, ¿no? Ahora se han proporcionado nuevos datos contables. Como nosotros somos los encargados de hacer el registro del maestro de materiales,
Entonces dice, amplíe justamente el registro maestro de materiales añadiendo los datos contables para el centro 1000. El material se asigna a la categoría de valoración materias primas. El material se valora según el procedimiento de precio medio variable y el precio de valoración asciende a 80 euros. Entonces, esto tendríamos que hacerlo en datos contables, ¿ya? Entonces, yo les pregunto, ¿qué transacción me permite hacer modificaciones a un maestro de materiales, a un registro maestro de materiales? MM02. Correcto, MM02. Ya está. Estoy ingresando para hacer el cambio. Ustedes ingresan evidentemente el número que les corresponde, ¿no? Yo estoy ingresando con el 99, ¿ya? Entonces pongo Enter nomás. Y maravilloso. Ahora, ¿dónde estamos con eso de... aquí tendría que aparecerme contabilidad, pero yo me di cuenta de que no aparece contabilidad. Si no, lo vamos a ingresar nuevamente con el MM01. A ver, vamos a ver. Porque miren, cuando he ingresado MM02 modificar, ¿no es cierto? Yo puedo modificar, pero miren, datos básicos 1. Sí, profesor, eso es lo que no aparecía. Ajá, ajá. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, acá, faro muy brillante, AQP99, por decir, voy a poner así, modificado, ¿no? Solo para que ustedes vean, ¿ya? Modificado. Y entonces luego guardamos esto. En la parte inferior dice, se modifica el material, o sea, se ha modificado. Si lo quiero visualizar esa modificación, MM03. Está el producto, elijo la vista, y aquí aparece, ¿ven? Ya se ha modificado. Pero si quiero ampliar, a ver, vamos a ver si es que continúo con el MM01. Acá le voy a poner T-M600, ¿no? F99. Enter. Y acá sí. Contabilidad. Enter. Centro 1000. Enter nomás. Y ahí está. A ver, ¿cómo hizo? A ver, vamos a repetir ya. Ingreso a la MM01, que es para crear y actualizar. Crear y actualizar. Entonces aquí elijo el material que quiero actualizar, ¿no? T-M600F99. Como almacena lo último que he hecho, entonces siempre estoy en ramo construcción, el tipo de material, no voy a ser modificado nada, Enter nomás. Y luego elijo la vista donde corresponde esa modificación, ¿no? Vamos a ver. Vamos a poner contabilidad 1 y contabilidad 2. En alguna de estas es. Enter. Centro 1000. Aquí está, justamente el precio decía, ¿no? El precio de valoración asciende a 80 euros. Entonces el precio, que es algo que no habíamos llenado antes, ¿no? Y si ustedes observan en la parte inferior, debe decirles, el material ya existe y está siendo ampliado, ¿ya? Entonces acá vamos a ponerle 80. ¿Está bien? Enter nomás. Categoría de valorización. Vamos a ver qué es lo que ponemos acá. Vamos a poner materias primas nomás. Enter. Ya está. Contabilidad 2. Bueno, como le pusimos eso más, precio fiscal 1, precio fiscal 2, lo vamos a dejar así como está nomás, porque no nos pide nada. Se finalizará el tratamiento. Sí. Y dice, se crea el material TM600F. En realidad se ha actualizado, ¿no? Ya está. Y eso sería el punto número 3. Eso sería el punto número 3. ¿Listo? Muy bien. Entonces creo que allí sí nos quedó ya claro, entiendo, el proceso para realizar esta práctica, ¿no? Bien, ahora vamos a continuar en esta sesión ya para
terminar esto que se corresponde con los datos maestros, ¿sí? A ver si ustedes recuerdan lo que habíamos trabajado en datos maestros en la presentación. A ver, déjenme mostrarles el PowerPoint. Estábamos trabajando. Ah, por cierto, igual, según lo que estaba revisando, no habían hecho la tarea, ¿no? No han hecho la tarea. A ver, pero poco a poco, no se preocupen. Ya se pondrán al día. Entonces, esta tarea la que decía, ¿no? Maestro de proveedores. Si no, ahorita la hacemos juntos también. Entonces, ya hemos visto datos maestros de proveedores, ¿no? Y datos maestros de materiales que acabamos de hacer, ¿no? También se trabaja con el registro info de compras, ¿ya? Vamos a pasar al registro info de compras porque ya habíamos hablado del maestro de materiales, ¿ya? Y aquí está el ejemplo también que tendrían que haber realizado, pero creo que no lo han trabajado, si no, pónganse al día, por favor. Y vamos con el registro info de compras, ¿sí? La función de este registro info de compras es básicamente para tener información en el momento de hacer las compras, justamente, ¿ya? El registro info de compras, ¿no? O registro info también a veces se llama, ¿no? O se conoce así, tiene información sobre un material específico y un proveedor que suministra el material. Recuerdo que hemos hecho nosotros en la primera clase dos materiales, ¿no? No sé si ustedes lo han culminado, espero que sí, aunque he visto que solo uno había terminado, que eran el material laptop y el lápiz, ¿se acuerdan? Y también hemos hecho los acreedores, o sea, los proveedores, con el A- y su DNI, ¿no? Entonces, el registro info, ¿no? Contiene información sobre un material, ¿no? Específico y un proveedor que suministra el material, ¿no? Donde podemos guardar información respecto a un precio, por ejemplo, del proveedor actual, ¿no? O sea, ¿cuál es el precio que actualmente el proveedor tiene? ¿Ya? Y otra vez la importancia de estos recursos, es decir, de los registros maestros, tanto materiales, maestros de info de compras, radica en que cuando se efectúa una nueva adquisición, o sea, una nueva compra a un proveedor, que ya lo tenemos registrado, ¿no? El sistema se encarga de verificar los datos de una compra previa, ¿no? Y si coinciden en cuanto al proveedor, el material, el centro y la organización de compras, entonces toma sus datos de ese registro, ¿no? Por lo que será más eficiente realizar este trabajo de esta forma, ¿ya? Entonces, en el registro info de compras, nosotros vamos a necesitar, digamos, jalar información del registro maestro de materiales y del registro maestro de proveedores, ¿ya? Así, por ejemplo, aquí ustedes pueden notar que vamos a jalar, digamos, ¿no? De un proveedor, ¿no? El código de un proveedor, un material en específico para una organización y ahí vamos a comenzar a llenar algunos datos, ¿no? Algunos datos de compra, cuánto tiempo normalmente este proveedor entrega el producto, qué cantidad mínima le debemos de comprar, a qué grupo de artículos estamos hablando, de qué cantidad de pedidos se trabaja, en qué modalidad, ¿no? Es unidad, caja. ¿Cuál es el precio, digamos, de las condiciones? ¿No? El precio, perdón, cuál es el descuento que este proveedor tiene, ¿no? Y otros textos, ¿no? Como un texto informativo, básicamente, ¿no? Cómo se embala, etcétera, ¿ya? Entonces, en resumen, en el registro info de compras, ¿no? Que también es como un registro maestro, ¿no? Tenemos datos generales, ¿no? Datos de la organización, y para este caso, las transacciones que utilizamos son las transacciones ME11, que como ya más o menos ustedes pueden entender, se utilizaría para crear el registro info de compras. El ME12 sería para modificar y el ME13 para modificar. Perdón, para visualizar.
¿Sí? ¿Lo tenemos claro? Generalmente vamos a tener así estas transacciones, ¿no? Una para crear, otra para modificar y otra para visualizar. ¿Ya? Casi lo común es así. Bien, bueno, entonces aquí está un ejemplo. Pero vamos al SAP, ¿no? Para que lo podamos evidenciar y ustedes ya luego hacen, como decía en las prácticas, los ejemplos, ¿ya? Los ejemplos empresariales, ¿sí? Esto ya ustedes lo realizan. Pero veamos, veamos en el SAP. Ya, aquí lo tenemos. Entonces sería ME11. ¿Ya? El proveedor. Bueno, yo voy a usar el proveedor que ya había grabado antes, que es el A y el DNI. ¿Listo? Si ustedes quieren hacer el registro, o sea, simultáneamente, tendrían que trabajar con su proveedor, es decir, con su DNI, con el que ustedes han creado, ¿no? La clase pasada creamos 3, ¿ya? La clase pasada creamos 3. Y si por ahora no tienen, ahora, bueno, por lo pronto visualicen nada más y luego haré un repaso breve de cómo crear el proveedor, ¿ya? Pero entonces aquí jalamos un proveedor ya existente y un material también ya existente, ¿ya? Podríamos usar este mismo material que acabamos de crear, ¿ya? O si deseamos, jalamos los materiales que hemos creado en la clase anterior. Por ejemplo, yo voy a crear, voy a usar el laptop, el material laptop 999, ¿no? Estos que creé en la clase pasada. Organización de compras, 1000, centro 1000. Está bien, creo que es suficiente. Enter. Ya existe el registro info para este proveedor y para este material. Entonces, a ver, también creé el B, ¿se acuerdan? Creé A, B y C. Vamos a ver. Bueno, en este caso es distinto, dice el registro info. Me está saliendo unos errores en la parte de abajo. No sé si ustedes lo ven, pero ahí dice, el proveedor es distinto al proveedor A400 del registro info. A ver, este es un pequeño problema porque como les decía en la presentación, tiene que coincidir que exista un registro para ese proveedor y para ese material, ¿no? Pero vamos a ver si es que con el lápiz me funciona. En lugar de laptop le voy a poner lápiz 999. Aquí sí debería tener posibilidad de hacer este registro. A ver, ¿por qué no me está pidiendo lápiz 999? Ahí está. Ya pasó. Cuando estemos en este proceso de aprendizaje, nos conviene que nos salga errores para ir dándonos cuenta bien de qué está pasando, ¿no? Bueno, entonces el registro info de compras, yo lo estoy haciendo cuando ya existe el registro info de compras, evidentemente no lo puedo volver a hacer, es como que quisiera volver a registrar el material faro, ¿no? Como te he dicho ahorita, faro muy brillante, o laptop, o lápiz. Entonces, creo que en algún momento ya lo había estado trabajando el registro info de compras, por eso me salía que ya estaba creado, ¿no? Entonces aquí, crear registro info de compras para el proveedor tanto, para el material lápiz y en grupo de artículos 0200, ¿no? Ya está. Primera reclamación, digamos que van a ser a los 20 días. Segunda reclamación va a ser a los 30 días. Y tercera reclamación va a ser a los 40 días. ¿Ya? Pongo Enter nomás. Estoy en datos generales. Pongo Enter. Ahora estoy en datos de organización de compras. ¿Ya? Plazo de entrega previsto, ¿no? Previsto del proveedor para este material. ¿Ya? Estamos en ese registro, proveedor con material. Entonces, digamos, ¿cuánto tiempo generalmente demora, digamos, para entregar este material, este proveedor? Digamos 15 días. Ya está, pongo 15. Luego, cantidad estándar, ¿no? Cantidad estándar, digamos, generalmente que se pide, por decir, 500 productos. Y la cantidad mínima que también que tenemos que pedirle, digamos que fuese 500, ¿no? Aquí nos va a comenzar a salir error si es que ponemos, digamos,
valores que no se coinciden, ¿no? ¿Ya? Pero por ahora voy a ponerle 500. Luego, precio neto. ¿Cuál es el precio neto que tiene para los lápices este proveedor? No, el precio neto. Digamos que fuera, como estamos hablando de unidades, digamos que fuese, pues se me ocurre 0, no, digamos que 2,8. ¿Ya? Enter. Ahora estamos en datos de organización de compras 2, ¿no? Referencia a una oferta. Bueno, no hemos hecho todavía esto de referencia a oferta, así que lo voy a dejar vacío nomás. Enter. Algunas notas informativas, ¿no? Como les decía, que aquí se puede llenar, ¿no? Este proveedor, digamos que requiere factura electrónica, por decirlo. ¿No? Se me ocurre poner este mensaje, ¿ya? Factura electrónica. Ya está. Nada más eso, y luego Enter. Enter otra vez, y dice, ¿se desean grabar los datos del registro info actual? Sí. Ya está. En la parte inferior me dice, ha sido creado el grupo, perdón, el registro info de compras con un número que siempre sugiero que en tal caso se vaya guardando, ¿ya? Sobre todo en las prácticas hay que ir guardando esos numeritos para darnos cuenta cuál es ese número, ¿no? Del registro de compras para luego de repente utilizarlo, ¿ya? Para alguna transacción, para algo. Muy bien, ese es el registro info de compras. Espero que lo tengan claro, ¿no? Es un registro de información respecto a la relación que existe entre un proveedor y un material, ¿no? Sus condiciones, descuentos, etcétera, ¿no? ¿Listo? Y lo propio, ¿no? Bueno, igual se puede visualizar, o se puede borrar, o se puede modificar, como hemos visto antes, ¿no? Por ejemplo, la ME13 sería para visualizar. Como en este caso el SAP guarda lo último que he hecho, pues aquí lo tiene ya registrado, si se quiere decir así. Pongo Enter nomás, y aquí lo comienzo a visualizar, ¿no? Lo que acabo de crear, 20, 30, 40, para visualización, ¿no? Igual su precio. Todo lo que hemos llenado, lo visualizo, ¿no? No creo que haya mayor problemas. Y lo propio es que fuese a modificar, ¿no? De repente en el registro info de compras debo de actualizar que el precio ya no es el mismo, sino es otro, ¿no? Entonces ingreso con la M12, que es para modificar, pues no entro nomás a lo que ya está, o lleno el proveedor y material según sea el cambio que quiero hacer. Digamos acá le voy a poner 45 días. Digamos que aquí la cantidad mínima lo vamos a modificar que sea 200. Chispa, se fue el precio, no le puse. Voy a regresar. Me olvidé de poner el precio, pero bueno. Se ha modificado el registro info de compras. Ya me lo modifiqué. Ya lo modifiqué. Si quiero volver a modificar, vuelvo a ingresar nomás. Miren, acá está, 45. Enter. La cantidad también se modificó. Por ejemplo, acá lo que les decía, miren. Cantidad mínima 600, me sale un error. Dice, por favor, entre cantidad mínima de pedido menor que cantidad estándar de pedido. ¿Ya? Ya el SAP nos va guiando. En la parte de abajo me salió un error. Que ustedes no creo que lo notan porque, como les decía, la pantallita del SAP no lo permite. Pero estoy tratando de movilizarlo, pero igual no se nota. Pero en tal caso, cuando les pase estos mensajes, cuando están de color rojo, no pueden continuar. O sea, a veces es frustrante, digamos, no tener esa opción. ¿Qué hago? O sea, ya lo cierro nomás todo porque no me sale. Pero es un poquito cuestión de leer el mensaje, ¿no? Aquí me dice, por favor, entre cantidad mínima de pedido menor que cantidad estándar de pedido. Esta cantidad no puede ser mayor a esta. Entonces, si yo pongo 400, ahí sí ya pasó. ¿Se dan cuenta? Esa es la forma que tienen ustedes de trabajar con el SAP. ¿Listo? Con el SAP.
Muy bien, entonces miren que hemos revisado, ¿no?, todo lo que corresponde ya con el registro maestro de materiales, maestro de proveedores y el maestro de info de compras, ¿no?, que también es un registro de datos maestros. Voy a mostrarles rapidito en tal caso, para los que no lo tienen claro, el tema del proveedor. En el proveedor pasa casi similar, pero es XK01 la transacción que nos permite crear el proveedor o acreedor, ¿no? El proveedor es la persona o empresa que nos va a vender, Entonces, aquí tenemos que ponerle el código que se corresponde con ese proveedor, ¿no? Nosotros estábamos practicando con el DNI, ¿no? Por ejemplo, ya puse el A, el B y el C con el DNI, pero podrían poner otro código, ¿no? O sea, podrían poner, digamos, el A, TK500B, digamos, ¿no? ATK500-99, por ejemplo, que es el número que yo tengo asignado, ¿no? ¿Ya? Ustedes pongan su propio número, ¿no? Como les decía. Y pueden probar con otros números también, ¿no? Pero de preferencia, es decir, por ejemplo acá, prueben con el 500, prueben luego con el 600, pero siempre con su numerito, para saber que ustedes están practicando. De forma que cuando yo haga los reportes, ya vea por sus numeritos qué es lo que ustedes están haciendo, ¿ya? Por eso decía, si pueden poner el DNI nada más, ponen A primero, luego B, luego C, luego D, así. Pero siempre al final de repente ponen su numerito, así como estoy viendo, guioncito, su número, ¿no?, para saber de qué alumno se trata. Sociedad, 1000, ¿no?, es lo común, pero puedo hacer también para 2000, ¿eh? No hay problema. Grupo de compras LIEF, ¿no?, el grupo de compras de proveedores, ¿no?, y Enter. Luego, el tratamiento, ¿no?, depende, ¿no?, si es que es empresa o si es persona natural. Si es que es empresa, entonces está bien, ¿no? Fábrica textil 1, digamos, se me ocurre. Fábrica textil Smart, digamos. Concepto de búsqueda, textil, nada más, textiles, ¿no? En las prácticas se les dice esto. Por ejemplo, en el PowerPoint o en el PDF tienen qué es lo que tienen que llenar, ¿no? En el país, es Perú en nuestro caso, pero podríamos elegir otro país. En región es Arequipa, podría elegir otra región. Si no tengo los códigos, ya les dije, con esta lupita se busca, ¿no? Se busca. Entonces, por ejemplo, acá, miren, están todas las regiones. Y, por cierto, esto ocurre porque ya en la base de datos del SAP, alguien se ha encargado de hacer estos registros, ¿ya? Es decir, si por A o B ustedes implementan el SAP desde cero, es probable que no tengan esto, porque es como que estuviese vacío la base, ¿ya? Pero en este caso no tenemos ya el servidor donde están registrados previamente algunos códigos, ¿no? Entonces, según eso, ustedes eligen el que corresponda o el que diga la práctica. Y entonces ya está suficiente. Esta es la dirección del acreedor o el proveedor, ¿no? Dirección, acá sí. Si deseamos, llenamos, o si no, lo dejamos. Hay algunos campos que son obligatorios y otros no. Ya, entonces acá decía, por ejemplo, ¿no? No sé, Avenida Zamácola, por decir. Zamácola 650, por decir, ¿no? Enter nomás. Código postal, bueno, 54 lo voy a poner. Enter nomás. Y ya paso a la siguiente pestaña que es control, ¿no? Control. Entonces, si por A o B no tienen en ese momento información que llenar, le ponen Enter. Siempre que este formulario no tenga algún campo obligatorio, si no tiene campo obligatorio, pasa a la siguiente, digamos, ¿no? Pero si tiene campo obligatorio, se queda aquí hasta que le ingresen ese dato. Por ejemplo, voy a suponer que no hay nada obligatorio, pongo Enter, se pasó a pagos, ¿no? Se pasó a pagos. Aquí también podría ser opcional en realidad llenar, pero vamos a nosotros llenar los datos bancarios para pagos. Y decíamos que en el caso de clave banco habíamos puesto BCP, pero BCP no aceptaba por el hecho de que en el servidor está configurado de que deben ser 4 caracteres. Por eso le pusimos así, BCPP, ¿no? Cuenta bancaria, aquí vemos un número, ¿no?, una cuenta bancaria. Titular de la cuenta, bueno, titular de la cuenta, vemos Gonzalo Torres, ¿no? Ya está. Enter nomás. ¿Qué nos pide?
Ya está. Nombre de pila, de persona de contacto. Estoy aquí en persona de contacto. Es importantísimo leer nada más lo que nos indica el SAP, ¿no? Entonces, nombre de contacto de la persona, ¿no? Entonces, nombre de pila, digamos, Gonzalo, por decirlo. Mi nombre, Gonzalo. Enter. Enter nomás. Cuenta asociada. Esto es para la gestión de cuenta de contabilidad, ¿no? Gestión de cuenta de contabilidad. Miren, por ejemplo, aquí, a ver, ustedes díganme, ¿hay algún campo obligatorio? ¿Hay algún campo obligatorio? Antes de ponerle enter nomás. ¿Está ahí? Sí, profesor. Ya se han quedado Mm, dormidos, creo. no, acá. Profesor, yo Sí, no llegué ahí. Es que se cortó cuando estaba practicando, según lo que presentó en la pantalla. ya. Justo más antes, claro, de ahí, presioné Enter y salió un cuadradito a la mitad. No sé, esto te quería comentar. Salió un cuadradito a la mitad y dijo error de software, algo ¿Acceso? así. Error de acceso, algo así. Y puse, ahí decía detallar el error Sí. o las características y le puse sí. Apareció como que algunas y le puse enter otra vez y todo se borró, se salió. Eso ocurre, ¿sabes por qué? Como el SAP es especial, digamos que es así especial, cuando uno deja de trabajar en el SAP por algún tiempo, solito se cierra. Entonces tú quieres continuar y ya te sale ese mensaje. Normalmente le pones cancelar nomás, porque ahí sale, desea mostrar un error detallado o algo así, un resumen detallado del error. Si le pones aceptar, sale un resumen y luego se sale, ¿no? Igual si le pones cancelar, sale un resumen, o perdón, si le pones cancelar, igual se sale. Solo lo que tienes que hacer es volver a ingresar nada más. ¿Ya? Volver a ingresar. Pero Ya. digamos que, claro, que si yo estoy trabajando, por ejemplo, en este momento no se me va a cerrar, ¿no? Salvo salvo que se pierda la conexión al servidor, ¿no? Es decir, si el servidor, porque nosotros en este momento estamos conectados a un servidor. Si por ahora ese servidor pierde conexión a internet o digamos que se apaga el servidor por alguna razón, evidentemente perdemos pues la conexión, ¿no? Y nos sale también ese error, ¿ya? Entonces, son Ah, o dos sea, situaciones. profesor, si pierde línea ¿Cómo? a internet, va a pasar, si pierde conexión con internet, va a pasar eso. Sí, sí, podría pasar eso, claro, Porque claro. me ha pasado y se ha borrado todo, pues, y tenía que hacerlo todo otra vez. Porque no se ha guardado nada. Eh, si es que estás en un proceso de llenado, así como estamos haciendo ahorita, sí es probable que se llene, ¿no? Perdón, que se borre. Pero si ya terminaste el proceso, eso ya se queda almacenado, ¿no? Cuando ponemos guardar, ya Ah, se queda claro, sí. almacenado. ¿Eh? Sí, es que justo o sea, estaba ya creo por terminar y ya pues se Claro, borró y si ya. es que es el caso, claro, seguramente no se ha llegado a guardar, pues, ¿no? O sea, no se ha creado el material, digamos, ¿no? O el acreedor en este Claro, caso. sí. Claro, Ajá. ajá. Sí, sí, sí. Ya, Eso ocurre, gracias. ya. Entonces, miren, ya para terminar, miren que nos estamos un poquito pasando el tiempo, ¿no? Pero bueno, creo que es necesario para que completemos los temas, ¿no? Entonces, miren, aquí hay dos que son obligatorios, miren, cuenta asociada y grupo de tesorería. Son obligatorios. Entonces, por más que yo dé enter, ¿no? Por más que yo dé enter, me va a decir complete los datos obligatorios. ¿Ya? Entonces, cuenta asociada. En cuenta asociada habíamos dicho que tenemos que elegir una cuenta, ¿no? Que nos permita trabajar con lo que se llama las cuentas por pagar, ¿no? Entonces, veamos aquí cuál es la que se corresponde, ¿no? Generalmente, digamos, en la capacitación oficial se utiliza este de acá, que es datos o débitos del acreedor, ¿no? Que son en realidad códigos de Alemania, ¿no? Pero en Perú, digamos que se usan otros códigos, creo que es la 42 en cuentas por pagar, pero ya, como les decía, ¿no? Cuando se implementa el SAP en las empresas, el primer módulo que se implementa, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? No, les dije eso. El módulo de logística, ventas, recursos humanos. ¿Cuál es el módulo que se implementa primerito? Ah, contabilidad, profesor. Exacto, el módulo FI, finanzas, ¿no? Es el primerito que se
implementa, ¿ya? Bueno, entonces en grupo de tesorería, ¿no? Grupo de tesorería, igual elegimos, ¿no? Un grupo de tesorería, en este caso puede ser proveedores mayores, A4 o A3, depende, ¿no? En este caso normalmente es A4. Ya está. Puedo llenar el resto de campos, o lo voy a dejar así como está, enter nomás. Condiciones de pago. En condiciones de pago tenemos cuáles son las condiciones de pago que acepta este proveedor. Acuérdense que estamos llenando datos del proveedor, ¿no? Entonces, hay diferentes opciones, ¿no? De los códigos y qué cosa significa cada uno de estos, ¿no? Pagadero inmediatamente sin descuento por pronto pago, dentro de 14 días 3% de descuento, dentro de los 60 días sin descuento por pronto pago, etcétera, ¿no? Estas son las condiciones. Entonces, bueno, uno elige, dependiendo de lo que se corresponda, cómo es la forma de trabajo de este proveedor, ¿no? Esas condiciones, ¿no? Le voy a poner dentro de 15 días sin descuento por pronto pago. Pero depende, puedo elegir cualquiera de estos, ¿no? Ya está. Enter. Procedencia de reclamación. Creo que ahí nomás lo voy a dejar, porque ya no llenar mucho. Enter nomás. Moneda de pedido. No sé si ponemos ahí PEN, que es de Perú. Enter nomás. Denominación. Enter nomás. Y ya está. El tratamiento se finalizará. Desea que los datos se graben previamente. Evidentemente le voy a poner sí, ¿no? Porque si le pongo no, o si en este momento, como se comentaba, tengo una pérdida de conexión al servidor, ya no logro grabar todo lo que he avanzado, ¿no? Voy a poner sí. Y en la parte inferior me dice, el acreedor ATK 500-99 se ha creado para la sociedad 1000 y la organización de compras 1000, ¿no? Entonces ya he creado mi acreedor. Yo puedo crear otro acreedor. Digamos que puedo crear el TR 600-99, ¿no? Como decía, para practicar ustedes practiquen todo lo que quieran, ¿no? Pero siempre al final pónganles un numerito, sus dos primeros números, ¿ya? Para darme cuenta quiénes están practicando. Entonces igual, estoy en crear, ¿sí, no? TR, ¿qué dije? 600-99. Enter. Se ha recibido el documento urgente. Aceptar nomás. Ya está, ¿ven? Paso con otro código. TR699. ¿No? Y así. Bueno, sigo llenando, ¿no? Pues ya no voy a llenar más. Sigo llenando. Si no quiero, me salgo nomás de la lista. Ya no se creó ese proveedor, ¿no? Pero ustedes practican creando más proveedores. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Pues una consulta, cuando nosotros hacemos los ejercicios que nos ha dicho, que nos dejan las diapositivas, solamente lo hacemos en SAP y ya usted lo revisa, ¿verdad? ¿O tenemos que mandarle algo a dónde? No, en el caso de los ejemplos empresariales yo los reviso, no se preocupen. Ah, ya. Pero Ya, pero, sí, sí, dígame. decía que sí es importante que pongan el numerito, ¿no? El número de que se les ha asignado, porque ahí en la práctica, por ejemplo, miren, les voy a mostrar rapidito, ¿ya? En la práctica, por ejemplo, aquí dice, ¿no? Grupo de compras A, numeral, se refiere a que ustedes pongan sus dos primeros números. Igual acá, ¿no? Mascarillas A, numeral, son los números que ustedes tienen. Si no existe este, tienen que crearlo, ¿no? Y si no existe este proveedor, tienen que crearlo, evidentemente. ¿Listo? ¿Y cómo lo van a crear? TK500A y los dos numeritos del código que ustedes les he asignado, ¿no? A cada uno. Y luego yo cuando haga el reporte, yo voy a ir viendo, justamente yo voy monitoreando en el servidor y me voy dando cuenta quiénes están trabajando y quiénes están practicando, ¿no? Cuando hago los reportes pues, de los materiales o de los proveedores, ¿no? Por eso les dije que cuando Ah, estaba ya. viendo, ya me di cuenta de que nadie había hecho la práctica. Uh-huh. Ah, ya, profesor, gracias. Más bien, profesor, en el aula virtual entré con lo que me mandó en el correo, pero Ya. me pidió, al final me pidió una clave. Decía clave otorgada por el Ya docente. pues, esa clave creo que era SAP. A ver, déjame recordar esa clave del aula virtual.
Sí, es Ah, que entré tarde el viernes. Por pero eso. está en el correo también. O sea, en el correo Así. mismo está esa clave. En el Ah, mismo ya. correo, ahí está la clave, sí. Ya, entonces con eso voy a ingresar. Ahí está todo el material, ¿verdad? Ahí está el material, sí. Ya. Gracias, Si profesor. no, si probablemente no ingresan, si no, avísenme para enviarles por correo, no importa, temporalmente, si es que no ingresan al servidor, ¿ya? Perdón, al aula virtual. Ya, profesor. A ver, Gracias. voy a mostrarles rapidito cómo ingresan por AOV al aula virtual, porque parece que algunos tienen problemas. A ver, espérense, espérense, espérense. Antes de irnos, ¿dónde está un... ¿Dónde tengo un navegador? Aquí. Entonces es 3W. Aquí está el aula virtual. A cada usuario, es decir, a cada participante, se le ha enviado a su correo los datos de acceso, ¿no? Entonces aquí ingresan a gestión logística, SAP MM. Bueno, yo ingresé porque ya tengo activado mi código, ya, pero a ustedes les va a pedir un código, ¿no? Se les ha enviado sus correos. Una clave de inicio se les ha enviado, creo que es la primera letra de su nombre y todo su apellido, si no me equivoco. Digamos que si es Juan López, J. López, J. López, y luego les pide que cambien la clave, una clave personal, ponen una clave propia, y luego les pide una clave ya para el curso, ¿no? O sea, para el curso Gestión Logística SAP MM. Y esa clave es SAP MM, que también está en el correo, ¿ya? Es SAP MM. Entonces, cuando ya ingresan, luego van a ingresar con... Ya no va a pedirles la clave del curso, sino simplemente va a pedirles su usuario y su clave, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, cuando ingresan, les van a pedir su usuario, en este caso J. López, ¿no? Y su clave que ustedes han creado, ¿no? Y ya no va a pedirles, evidentemente, cuando ingresan al curso, ya no les va a pedir este código de matriculación, ¿no? Sino va a estar de frente nomás. Esta aula, que está, así lo van a ver ustedes. Introducción al SAP. Introducción al SAP, ERP SAP, datos maestros, ¿no? Ahí están los ejercicios que les estoy indicando. ¿Listo? Uy, creo que con todo eso deberían de tener mucho material para practicar. Ok, entonces nos quedamos aquí. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.